Ok. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Elise por estar con nosotros aquí hoy en esta es una membresía de puras chicas, pues que puras mujeres grandes, como digo yo, no mujeres viejas, somos mujeres grandes. Aunque tengo algunas por allí más jovencitas, así como tú, pero igual yo digo que las mujeres cuando se están en estas membresías a temprana edad, también ayudan muchísimo, esto las ayuda muchísimo a cómo prepararse para cuando ya te vienen épocas cuando eres más grande, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la membresía, que es el primer mes que tengo la oportunidad de compartir con todas estas mujeres maravillosas, pues quedé, o dentro de la membresía, es traer a una persona que nos traiga un tema totalmente diferente al cual yo les hablo, porque yo les hablo de crecimiento personal, hablo de muchos temas, pero de finanzas nada. Entonces, esto no va a ser solamente para ellas, también va a ser para mí. Entonces, bueno, quería agradecerte, porque sé que has trabajado full, que estás todo el día en calle y que con todo y eso, pues nos permites la oportunidad nos das la oportunidad de escucharte y de tocar un tema que creo que sobre todo a principio de año es crucial, porque uno comienza a planificar, esto es como decir voy a comenzar a hacer dieta. Entonces, es bueno escucharlo a principio de año para no estar a final de año, ajá, ¿y qué hice los reales? Entonces, bueno, Elise, de verdad que es todo tuyo, te dejo por acá, voy a mutear mi micrófono para que no te haga ruido y bueno, y te dejo allí y luego alguna pregunta pues te la hago cuando tú cierres tú. Esto es bien informal, es para mujeres que no somos expertas en finanzas, así que bueno, háblale a chicas realmente quieren saber cómo manejar su plata. Bueno, nada, gracias Harriet por la invitación, sobre todo por considerar que lo que tengo para decir es valioso. Y de ahí precisamente parte para mí, el principio de la relación con el dinero, ¿no? De entregar valor a los demás y a través de eso, obviamente, generar ingresos. Como tú dijiste, esto es un tema que solemos tocarlo a principio de año como con más interés, porque es igual que decir, voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a empezar a ahorrar, etcétera, etcétera. Y es importante hablar de finanzas a principios de año, más que por ponerlo como algo en el checklist obligatorio de todos los años, es porque no importa cuántas metas te plantees ni qué tan claras estén esas metas, si esas metas no están cuantificables y se pueden meter dentro de su presupuesto, es muy difícil que a final de año, digamos, cumplí con todo lo que me propuse. Decir voy a empezar en el gimnasio sin considerar que eso va dentro del presupuesto, evidentemente es un error. Entonces, por ahí ya el tema se hace necesario a principios de año. Yo hoy traigo básicamente 10 tips, por decirlo de alguna manera, o 10 cosas a considerar para tomar el control de tus finanzas. A lo largo de la presentación les voy a dejar algunos ejercicios que pueden poner en práctica antes de ponerse a definir realmente cuáles son esos objetivos que se quieren plantear a nivel general para el 2023. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Que no me quiere pasar. Un segundito. Ok. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Vas a presentar algo? Porque no se ha colocado. No se ha abierto. Déjame ver si un permiso que tengo que dar acá. Dame un segundo. No, los permisos están dados.
Ok. Ahora sí. Ya. Listo, Ok. ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Compartir. Ay, ¿por qué no me quiere compartir? Dame un segundito. No sé por qué hace un ratito me compartía y ahora ya no me quiere compartir. Ok, vamos a ver, cancelar. Una ventana. Ok, creo que... Ahora sí. Listo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ok, Armando. Perfecto. ok, listo. Bueno, el primer punto que debemos tomar en cuenta para tomar el control de nuestras finanzas. Antes de entrar en esto, quiero explicar cuál es mi mirada de qué es tomar el control de nuestras finanzas. Para mí, esto significa básicamente poder tener la capacidad para tomar mejores decisiones desde la libertad que me proporciona tener información. Mientras más información y más cercana a la realidad tenga, entonces puedo decidir mejor. ¿Y por qué decidir mejor? Bueno, porque toda decisión financiera, todo lo que tiene que ver con finanzas o todo lo que tiene que ver con dinero, tiene que ver con decisiones, con cada decisión que tomamos en la vida. Desde cómo genero ingresos, que tiene que ver con mi propósito de vida o con la carrera que escojo, desde cómo gasto ese dinero que me ingresa y que tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestros valores, desde cómo financio esos gastos, en qué invierto, en qué invierto mi dinero, que es parte de lo que vamos a hablar en esta charla. Entonces, primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es, hablemos de dinero. Creo que aun cuando en este momento de la historia hay cada vez más información acerca de este tema, sigue siendo un tema medio tabú. Creo que todavía no nos sentimos lo suficientemente cómodas como para hablar abiertamente de dinero. He estado en grupos de amigas en donde yo no tengo ni idea de cuánto gana cada una, de cuánto cobra cada una por lo que hace o en qué invierte su dinero. Mientras que los hombres hablan abiertamente de este tipo de cosas. Llamémoslo temas culturales, temas sociales, lo que sea, de la forma en la que hemos sido criados, pero sin duda esto afecta a la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Un estudio de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo, habla de que al menos el 61% de las mujeres prefieren hablar de su muerte antes que hablar de dinero. Y Es impactante cuando lo leí es impactante, y disculpa que te interrumpa acá, pero yo creo que parte de esas creencias instauradas en que es un tema de hombres, tener subconsciente, no es que nosotros lo hacemos conscientemente. Pero también creo que cuando uno comienza a hablar de dinero, de cuánto tiene y de cuánto le falta y de todo aquello, es como liberador. O sea, es como que se abren los canales, no sé, yo pienso que tenerlo así como cerrado, no es que tú vas a andar con una bandera diciéndoselo a todo el mundo, pero a veces incluso no se lo decimos a nadie, pero ni siquiera somos sinceras con nosotras mismas. No nos las decimos a nosotras, no nos lo decimos a nosotras. Exactamente. Y fíjate algo, o sea, sobre todo pasa, y es una de las principales causas de divorcio, el no hablar de dinero. Y en la mayoría de los matrimonios, el dinero es el elefante rosado en la habitación. Sabemos que que está allí, pero nos hacemos los locos y no lo traemos a la mesa cuando debemos traerlo. Entonces terminan las relaciones teniendo problemas precisamente por eso.
la mayoría de las mujeres fuimos criadas lejos de los asuntos financieros. ¿Por qué? Porque históricamente y socialmente es el hombre el que provee, a menos de que hayamos sido criadas en familias en donde la madre es la cabeza de la familia, o madres solteras. Esto lo que hace es que, digamos, no sé de dinero, no entiendo de dinero, y terminemos delegando esta tarea a otras personas, ya sea porque se la delegamos al esposo o a algún familiar que sepa más del tema que nosotras, o a un asesor financiero. Y además de delegar la tarea, terminamos delegando la responsabilidad que tenemos sobre el dinero. Entonces terminamos estafadas, o terminamos teniendo problemas de dinero porque otro tomó las decisiones por nosotros. Ok, un segundo aquí para pasar esto. Ay. Ok, entonces les voy a pedir en este momento que hagamos un primer ejercicio. Entonces tomen lápiz y papel. Papel y lápiz necesitamos. Sí. Ok, esto es prioritario. Y el que lo vaya a ver, por favor, luego en grabación, igual se detienen a hacer el ejercicio porque estoy segura que va a ser súper productivo. Vamos a ver, yo ya tengo mi papel y lápiz acá. Estas son dos preguntitas, más adelante vamos a ver otras, pero estas son dos preguntitas que me gustaría que tuviesen presente en este momento y lo pusieran como un termómetro, y que dentro de unos meses, después que empiecen a hacer cambios con lo que hablemos hoy, vuelvan al ejercicio y midan en dónde están. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, mi grado de dificultad para hablar de dinero es del 1 al 10, ¿dónde me ubico? Siendo 1 sin ningún tipo de dificultad, siendo 5 difícil, y siendo 10 ayuda, por favor. De esto no quiero hablar. Bueno, yo estoy como en el 6-7, déjame decirte que estoy en un proceso de aprendizaje. Y que incluso de sincerarme, porque a veces, y parece mentira, porque he tenido muchísimos trabajos cuando gerencié ventas, pues mi día a día era manejar plata, ¿no? Y ver de primero a día 30 cómo se manejaba todo. Pero mis finanzas personales, mis finanzas, tengo que decir que no han sido las mejores por esto. Así que estoy como en 6. Estás acostumbrado a hablar del dinero, pero no de tu dinero. Pero no de mi dinero. Y eso estoy ahorita así como que tú me estás hablando y yo estoy, wow. O sea, yo tengo facilidad para hablar del dinero, de producir dinero, de enseñar a las personas que se puede producir el dinero, y no es que yo no lo produzca, o sea, no es que yo no lo haga, pero realmente de hablar de mi dinero y sincerarme allí, todavía como que me es difícil. Creo que es un ejercicio, tengo mucha creencia del patriarca de la casa manejando la plata, manejando las finanzas, a pesar de que yo he sido mamá que he manejado las finanzas de mi casa. Pero bueno, estoy como en el 6. Vamos a ver cómo estoy. La segunda pregunta es básicamente cómo me siento cuando hablo de dinero. Siendo 1, relajada, siendo 5, estresada, y siendo 10, de esto no puedo hablar. Entonces, bueno, ahí no estoy tan mal. O sea, no hablo mucho, pero cuando hablo relajada. Entonces, tengan esos numeritos por allí y vuelvan a ellos, a estas dos preguntas dentro de unos meses. Otro ejercicio que me gustaría que hicieran es identificar 3 personas con las que les cuesta hablar de dinero. ¿Y por qué? O sea, ¿qué las hace sentir el hablar de dinero con estas personas?
ya sea con tu esposo, sea con tus hijos, sea con tus padres, sea con tu jefe, con tu socio, con quién les cuesta hablar de dinero. Y que sepan que realmente tienen que tener esta conversación. Y uno de los propósitos de este 2023 sea poner esa conversación en la mesa y ponerle fecha, así como le estamos poniendo fecha a viajar a Europa, ponerle fecha a cuándo voy a tener esta conversación que se está haciendo difícil con esta persona. Identifiquen además 3 personas con las que no les cuesta hablar de dinero e identifiquen por qué no les cuesta. Entonces, con esta pregunta, lo que vamos a entender es más o menos qué es lo que estamos necesitando de las 3 personas de arriba para poder que esta conversación realmente sea cómoda. O no cómoda, porque hablar de dinero nunca va a ser cómodo, pero que por lo menos sea una conversación fructífera. Y la última pregunta que quiero que se hagan es, si pudiera hablar de dinero de forma libre, seguramente yo, y completan allí con qué es lo que sienten que les daría a ustedes poder hablar de dinero. Te iba a hacer una pregunta acá, pero acá el dinero, ¿desde qué enfoque? Porque, por ejemplo, con una de las personas que a mí me cuesta hablar de dinero es con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre piensa que hay un problema. Entonces, si yo le digo algo, por supuesto, yo a mi mamá le mando dinero, todo aquello. A veces no toco el tema del dinero porque inmediatamente ella piensa que hay un problema. Y entonces, no, hija, no me vayas a mandar plata, y hace del dinero un drama. Entonces, me cuesta hablar muchísimo de dinero con ella, porque de repente, qué sé yo, le puedo decir, mami, no te voy a mandar la plata ahorita, pero te la mando en 3 días, pero no es por un hecho de que no la hay, sino porque no tengo el tiempo de hacer el cambio para mandarle la plata X. Y ella ya lo toma como que es que no está. Entonces, pero me estoy dando cuenta en este momento con tu ejercicio que definitivamente hay creencias de mi mamá muy marcadas en el tema del dinero y la carencia, y de alguna manera me las refleja, y eso me estresa. ¿Con quién es la persona con quien hablo del dinero más fácil? Con mi hija. Porque es que yo con mi hija me hago millonaria solamente hablando. O sea, tenemos una facilidad, o ella tiene una facilidad de eso. O sea, yo puedo estar hablando con el dinero con ella desde la dificultad, desde algún conflicto, de algún problema, de algún pago, y siempre surge una manera de como que sí es posible. Entonces con ella me encanta hablar de dinero y de proyectos que puedan incluir dinero. Pero aquí pude atar que también depende cómo esa persona lo percibe o cómo yo creo que lo percibe. Está bien interesante el ejercicio, muy interesante porque no me había parado a determinarlo hasta tu pregunta. Fíjate que se te hace fácil hablar con tu hija porque tu hija ve oportunidades. Tu hija te abre las posibilidades. Cuando hablas con tu mamá de dinero, lo que hace es cerrarte las oportunidades. Entonces, creo que allí más que la conversación del dinero, habría que tener una conversación para posteriores conversaciones, y es de cómo te hace sentir o sea, cuando traes el tema a la mesa, y hacerle entender que no le estás contando porque quieres que ella se preocupe, sino básicamente porque quieres que entienda la razón por la cual quizás te vas a retrasar, o sea la decisión que vayas a tomar. Evidentemente no podemos cambiar creencias ajenas. Y nada, y si consideramos que definitivamente hay ciertas personas con las que no podemos hablar de dinero, entonces mirar si no es necesario hacerlo y limitar nuestra conversación acerca del dinero con estas personas, y o sea, dejar el estrés por este tema, ¿no?
la conversación, creo que la conversación más importante que debemos tener con respecto al dinero es con nosotros mismos. Y esta creo que es una de las conversaciones incluso más difíciles que con otras personas. Porque implica tener que contarnos verdades. ¿Okay? Y contarnos verdades es mirar lo que hemos hecho hasta ahora, y esto podría implicar que hayamos cometido errores, que hayamos tomado decisiones que nos llevan a tener un resultado financiero no tan agradable o no tan positivo, y eso nos hace sentir culpa, porque nadie quiere, evidentemente, darse cuenta de que está cometiendo errores. Y de pensar, tengo la edad que tengo y hasta ahora es que me doy cuenta de esto. Lo he visto en sesiones con algunos clientes que definitivamente el mirar realmente en qué gastan o en lo que invirtieron estaba muy claro que no tenían que haberlo hecho, de alguna manera los derrumba. Entonces creo que esta es la conversación más difícil que hay que tener, que es con nosotros mismos. Nos da pánico perder lo que creemos que tenemos. A veces creemos que tenemos ese colchoncito, esos ahorros, pero cuando sacamos la cuenta de verdad y nos enfrentamos a las deudas, a los gastos que no estamos metiendo en el presupuesto y que realmente tenemos que cubrir, entonces nos damos cuenta que el dinero que estamos ingresando realmente no alcanza. Entonces es perder esa seguridad que nos da quizás ese colchoncito que hemos estado guardando, nos genera pánico. Y lo otro es que le tenemos miedo al cambio. A veces no queremos contarnos verdades porque cuando vemos nuestros resultados nos damos cuenta que tenemos que empezar a hacer algo para cambiar esa realidad. Y que hacer algo para cambiar la realidad no necesariamente tiene que ser de por vida. A veces hay que tomar decisiones temporales, como vendí la casa que tengo y me mudé a algo más pequeño, o vendí el carro, o me deshice de algún bien y me tuve que ir, no sé, a vivir con mis papás de nuevo, o con mis hijos, o ajustarnos, como quien diría, apretarnos el pantalón. Entonces, saber que tengo que hacer esos cambios y que tengo que cambiar de estilo de vida nos genera miedo, y por eso a veces ni siquiera queremos revisar los números. Esta es una tarea para la casa. Yo sé que a veces cuando queremos hacer cambios decimos, bueno, nada, vamos a empezar de aquí en adelante a hacer las cosas bien. Pero cuando se trata de finanzas, necesitamos mirar hacia atrás para entender qué es lo que estamos haciendo mal, o qué es lo que no estamos viendo. Entonces, yo les invito a que descarguen sus estados de cuentas de los últimos 6 meses, de todos los bancos en donde tengan cuentas, que los vacíen en un Excel y empiecen a analizar por categorías en qué están gastando el dinero, cuánto está ingresando realmente, cuánto de eso que llaman inversión está generando intereses. Y aquí me refiero a que, no sé, estoy en una maestría, estoy metida en 2 cursos más, compra libros, y esto lo llamo inversión, pero no hago nada con todo el conocimiento que estoy adquiriendo. Si yo no voy a tener un retorno de eso que llamo inversión, entonces no estoy realmente invirtiendo.
no me hables de eso porque yo tengo 2 títulos que obviamente no puedo ejercer aquí en Panamá, mi título de enfermera, mi título de abogado, o sea, eso fueron muchos años de universidad en ambos, y bueno, claro, cuando lo hice no pensé que iba a migrar a un país donde no pudiera ejercerlo, ¿no? Pero de verdad es eso, o sea, yo me he preguntado, ahora digo, si yo hubiese sabido, ¿no? Que no iba, no sé, que yo siempre pensé que iba a vivir en Venezuela siempre, nunca pensé que iba a migrar, pero estudiar Derecho es una carrera que no es universal, es una carrera que las leyes son de tu país, y yo cuando mi hijo fue a la universidad, yo no, ninguno de mis 2 hijos, yo le dije que iba a estudiar, pero, y la mayor estudió Derecho también, pero el más pequeño, que ya se graduó, yo le decía, hijo, trata de escoger una carrera universal, y yo decía, Dios mío, que se vaya por una ingeniería, y por ahí se fue, porque de verdad es un temazo, y entonces esto es un llamado a atención en este mundo donde estamos en un lugar a otro. Claro, se necesitan abogados, se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, pero hasta eso hay que evaluar qué puedo estudiar realmente, los años y el dinero invertido, yo pueda tener un retorno de inversión y no va a ser un hobby, sencillamente poner un título allí. O sea, no creas, yo son cosas que hay que pensar. Ahí difiero un poco contigo. Ahí difiero un poco contigo, porque entonces estamos agarrando y entrando en la creencia de que hay que tomar carreras que tengan salida en cualquier lado. Yo creo que bueno, eso es lo que yo creo, por mi frustración. Cualquier carrera que elijas, te equipa con una serie de herramientas que puedes utilizarlas luego en algo que vayas a hacer. Yo soy economista, o sea, estudié economía en Venezuela. Yo no puedo ejercer la economía en Panamá porque la economía es una carrera cerrada para los panameños, pero me dedico a las finanzas. Entonces, hay una vuelta dentro del sector. No sé si me explico. Entonces, no, perfectamente, en el derecho debe haber alguna herramienta que te dio esa carrera que estés utilizando hoy y no te has dado cuenta, o que pudieses utilizar en el futuro. Totalmente, seguro que sí, porque es una de las cosas que yo digo del derecho es aprender, y es algo que aprendí, y es que cuando tú estudias derecho con la misma, con la misma ley, tú puedes ser defensa, puedes ser fiscal o puedes ser defensor. Entonces me enseñó de alguna manera a ponerme del otro lado cuando tú preparas un caso, lo preparas desde las 2 partes, porque por dónde me puede abordar la contraparte. Entonces, en el derecho tú siempre preparas un caso viéndolo, y eso me enseñó mucho la empatía, que es el colocarme del otro lado de la persona. Y obviamente que el hecho de estar en la rama de salud con la enfermería me ha ayudado mucho con la que yo hago ahora de biodescodificación, y que trabajo con la salud y todo lo que son las emociones, las enfermedades desde el punto de vista emocional. Pero bueno, igual mi comentario venía, me ve como muy extremista, tiene razón, pero mi comentario venía que hay que evaluar, o sea, como decías tú, voy a hacer un curso, voy a hacer otra cosa, y si no lo voy a aprovechar, o sea, la inversión, sobre todo cuando el dinero no estás así como muy holgado, siento que hay que tener mucho foco donde colocar la tajada, donde voy a poner esa porción de dinero. Ahora, si tienes una finanza súper buena, que ni siquiera te preocupas por verlas, porque bueno, qué maravilla, entonces bueno, mi hobby es estudiar toda la vida, ok, entonces bueno, entendido. Lo otro sería revisar si tienes deudas y revisar en qué gastaste el dinero de la deuda. Porque es importante, uno de los temas de las finanzas que más estrés genera es precisamente la deuda.
pero debemos entender para qué utilizamos esa deuda. Si la utilizaste para consumo y nada de lo que, para lo que te endeudaste ya no existe, entonces evidentemente ahí hay que hacer cambios. Pero si te endeudaste y estás teniendo la casa donde estás viviendo o tienes una casa adicional que le estás sacando provecho, ya entonces ahí la cosa cambia. Entonces, evaluar si tienes deudas y en qué se fue ese dinero. El tercer tema sería identificar si tus metas de este año están en tu presupuesto. Muchos habrán escuchado esto de que los objetivos y las metas tienen que ser SMART, que es específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Y cuando hablamos de medibles, no solamente es quiero bajar 30 kilos, es cuánto me va a costar bajar 30 kilos, más allá del hacer ejercicio, que es pagar quizás el gimnasio a un entrenador, es quizás pagar a un nutricionista, comprar comida más saludable. O sea, ¿cuánto me va a costar cada una de las metas que yo me estoy planteando? Y si realmente eso se ajusta a mis ingresos o si tengo que hacer algo adicional para que esas metas puedan ser alcanzables. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto no está escrito en piedra. Un presupuesto es precisamente eso, un supuesto previo a lo que posiblemente pueda pasar. No es que porque yo haga un presupuesto hoy, tengo que seguirlo sí o sí. Yo tengo que comenzar a trabajar con un presupuesto que quizás no es real hoy, sino que es más o menos lo que yo creo que gasto. Y comenzar a hacer match con los gastos que hago mensualmente para ir llevando ese presupuesto lo más cercano a la realidad. Pasa cuando reviso temas de finanzas personales que la gente dice, primero no presupuestan el tema diversión. Y si es que lo llegan a presupuestar, entonces les ponen una partida, algo así como que $50 al mes en diversión. Y sales a cenar varias veces al mes, o sales de rumba, o lo que sea que hagas para divertirte. A veces una sola cena te puede costar $50. Entonces, entender cuál es mi dinámica de vida real y comenzar a poner esa dinámica de vida real dentro del presupuesto es necesario. Si a lo largo del tiempo nos damos cuenta que esa realidad está afectando nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de pago, entonces ahí es donde tenemos que decidir qué gastos empezar a modificar. Pero inicialmente cuando intentamos tener este control previo de nuestros números, tenemos que ser sinceros y enfrentarnos a los números que están siendo hoy. Y después comenzar a cambiar el hábito. Te voy a comentar una anécdota rápido, porque si no, no vamos a llegar a los días que estás aquí, pero me río mucho, porque yo hago mi cuadro de Excel de enero a diciembre con todos los gastos, todo. Pero yo recuerdo que hace como 2 años el cuadro no me cuadraba. O sea, había algo que decir, pero ¿en qué me gasté yo esto? Yo no había metido los cosméticos y mis cosas, que sí, peluquería, uña. Parece mentira. Ese año me di cuenta cuánto yo invertía en arreglarme el cabello, arreglarme las uñas, irme a depilar, o sea, una cantidad de cosas que yo no lo había metido en nada. Y cuando iba como por los 6 meses, yo decía, pero es que este cuadro ya va, y yo veía, yo pagué esto en esto y el seguro, porque hasta la diversión estaba metida allí bien. ¿Dónde se me fue a mí la plata? Cuando me di cuenta, Javier,
la uña, el cabello, el tinte, la depilada, el champú que compras que es nuevo, no sé qué cosa, mira, y era un realero. Y ahí comencé yo a arreglarme el cabello, yo. O sea, te lo juro, o sea, esto es un caso de la vida real. Y yo dije, no, yo, mucha plata, no es que no me lo merezca, pero realmente, y no, fue buenísimo, porque ahora si viajo o algo, yo mismo me arreglo el cabello, me lo pinto, siempre es bueno, pero es lo que tú dices, y por eso me río, porque yo decía, pero ¿dónde? El Excel está calculando mal, no, yo había calculado mal. Y ahí es donde, cuando haces ese ejercicio, Javier, es donde tú puedes mirar tu costo de oportunidad. Fíjate, tú dijiste, es demasiado dinero, yo voy a empezar a arreglarme el cabello yo misma. Hace muchos años yo dejé de ir a la manicura y hacerme las uñas en la peluquería. ¿Por qué? Porque me parecía desorbitante el dineral que gastaba en hacerme la manicura. Y llegó un momento en el que dejé de hacerlo. Con lo cual, ya no me cuidaba, o sea, bien estas pequeñas cosas ya era como que, ya para qué, y no me sentía bien con eso, hasta que llegó un momento en el que dije, ok, quiero hacerlo, pero no lo voy a hacer, o sea, yo no lo voy a hacer por cuenta propia. Entonces ahí empecé a mirar qué voy a negociar dentro de mi presupuesto a cambio de ir a hacerme las uñas todos los meses en el salón. ¿Me explico? Entonces ahí puedo empezar a mirar cuando tengo números claros. Empiezo a mirar qué puedo sustituir. Es como tener un juego de ajedrez. ¿A dónde muevo mis piezas para poder ganar este juego? ¿Me explico? Y lo que es prioridad para ti no necesariamente lo es para mí. No, yo sí me disfruto arreglarme mi cabello. O sea, a mí sí me gusta secármelo, hacerme formita, o sea, me lo disfruto y lo hago muy rápido. Pero tú tienes toda la razón. Si no me gusta, si esto para mí, o sea, quitarme, pues puedo negociar. Como dices tú, bueno, bajo por otro lado, pero mis uñas, si voy a la peluquería, porque sí me gusta hacerme las allá, pues si no te frustra también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, un ejercicio para este punto que les invito a hacer es hacer un presupuesto real y un presupuesto ideal. Cuando hablo del presupuesto real es lo que hoy es mi realidad y los gastos que estoy teniendo hoy. Y el presupuesto ideal es, así como hago las metas para el año o las metas a 5 años o a 10 años, ¿dónde debería estar o dónde quiero estar a nivel financiero? ¿Cuánto quiero ingresar? ¿Cuánto quiero gastar? O sea, ¿qué cosas quiero integrar dentro de mi presupuesto? Y la diferencia entre mi presupuesto ideal y mi presupuesto real es lo que tengo que buscar de ver cómo ingresa ese dinero a mi vida. Y de es lo que le pone el motorcito a o busco un trabajo que me pague más o busco implementar ideas de negocio o alguna otra fuente de ingresos. Ese me gusta mucho. Ok. Entonces, tarea para la casa. Enumerar una lista de los gastos que realizas de forma anual, como lo hace Harriet, sin pensar de dónde va a salir el dinero, porque lo peor que podemos hacer es hacer un presupuesto pensando en el ingreso que tengo en este momento. Ojo, no quiere decir que me voy a hacer la tonta y voy a poner en ese Excel cualquier locura, pero no estresarnos inicialmente por el ingreso, porque por lo general, si hago un presupuesto bastante, o sea, empezando desde el ingreso, dejo por fuera gastos que sí hago, pero que no considero porque yo debería gastar hasta aquí. No sé si me explico con eso. Sí, sí, te entiendo.
Durante los próximos 3 meses vas a registrar todos tus gastos en un Excel o en papel o en una app donde te provoque y vas a compararlos con el presupuesto que hiciste. Y lo vas a ir ajustando hasta que se parezca, hasta que sea lo más cercano a la realidad. Y te vas a preguntar si se parecen a las metas que te planteaste al inicio de año. Después de los 3 meses, comienzas, ahí es donde puedes comenzar a hacer una reestructuración de gastos. Cuando hablo de reestructuración de gastos, es analizar qué puedo eliminar, qué puedo reducir o qué puedo sustituir. En vez de entonces ir a la peluquería, entonces puedo invertir en un secador y en una plancha o lo que sea, que me va a durar mucho más tiempo y hacérmelo yo misma. Yo no le voy a decir a nadie cómo, en qué gastar y en qué no gastar. Evidentemente cada quien tiene la prudencia de saber cómo o de hacer lo mejor que se pueda para gastar su dinero. Lo que sí quiero que quede claro es que tus gastos reflejan tus hábitos y tus valores. Todo aquello que yo valore se nota en cada transacción bancaria que tengo. Entonces, si yo valoro mi salud o valoro mi imagen, entonces voy a ver que tengo la peluquería, que tengo el maquillaje, todo el skincare, etcétera, etcétera. Si yo digo que valoro mi salud y yo lo que veo en mi cuenta bancaria es pedidos de comida rápida todos los días, evidentemente yo no estoy siendo consecuente con lo que digo que valoro. Entonces, tu registro de gastos habla mucho más que... Buenísimo, eso está buenísimo. O sea, si soy coherente con lo que pienso y con lo que hago. Y ahí lo puedo ver. O sea, si todo afina, todo me quiero cuidar y como comida de calle 10, 15 veces al mes. Buenísimo. Y tú te puedes mentir, pero la cuenta bancaria no miente. Y nada, o sea, tener el hábito de registrar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Este ejercicio que tiene que ver con los gastos es un ejercicio para la vida, no es un ejercicio para que hagan hoy o mañana, sino el resto de su vida. Y es que cuando decidan hacer un gasto que está fuera de su presupuesto, se hagan las siguientes preguntas. Si es un bien físico, es ¿cuántas veces lo voy a usar? ¿Alguien más en la casa o en mi familia lo puede usar? ¿Para qué realmente lo necesito? Si es una inversión y si no lo es un gasto. O sea, ¿realmente vale la pena la compra? ¿Saldría mejor alquilarlo las veces que lo necesite? ¿Hay algo que pueda sustituirlo? Es decir, no sé, yo con los cursos, porque yo realmente en mi vida he sido adicta a los cursos. Si de repente pienso comprar un curso, hay un libro que pueda sustituir el curso. Si realmente no puedo costeármelo. Porque la cuestión aquí está que cuando están estos gastos que están fuera del presupuesto, no salen de los ahorros, salen de un tarjetazo y después lo pagamos más caro de lo que realmente es. Y si es una inversión, si es algo que no es físico, entender cuál es el retorno que me va a generar esta compra o cuál es el beneficio que me va a generar esta compra. Excelente. Eso lo voy a imprimir y lo voy a pegar en una parte de mi casa. Te lo pegas a la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito.
Ok, como punto número 5 tenemos que el único generador de ingresos que tenemos son nuestros activos. Cuando hablamos de activos, por lo general lo primero que nos viene a la cabeza es los activos físicos. El carro, la casa, no sé, los cuadros, cualquier cosa física que tenga un valor económico y que a largo plazo pueda cambiarse por dinero. Entonces, aquí habría que hacerse algunas preguntas de aquellos bienes físicos que tenemos, que llamamos activos y que contablemente son activos, si financieramente realmente son un activo. Por lo general, por lo general no, contablemente un carro es un activo, pero financieramente un carro no es un activo a menos que me esté generando ingresos porque sea mi medio de transporte, porque me dedico a las ventas en la calle, o porque esté haciendo Uber o cualquier tipo de transporte. Una casa tampoco es un activo, si es tu casa principal. ¿Por qué? Porque pagas impuestos, porque pagas gastos por mantenimiento y porque si está hipotecada, la estás pagando más cara de lo que realmente es. La diferencia entre un caso de un carro y una casa es que la casa a lo largo del tiempo pudiera subir de precio, pero así como pudiera subir de precio, también pudiera entrar en épocas donde el mercado inmobiliario cae y el valor de la casa también cae. Entonces, hay muchos factores que hacen que una casa, a pesar de ser un activo contablemente, no sea un activo financieramente. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre los activos tangibles y los activos intangibles. Tangibles, obviamente, es todo lo que puedo tocar, y aquellos activos intangibles que tenemos, hay dos tipos de activos intangibles. Están los financieros, que es si tengo inversiones en la bolsa o en algún tipo de mercado financiero, y están los activos intangibles, que son los que para mí, los que considero que nos interesan en este momento, que son todos aquellos que tienen que ver con nosotros, con los conocimientos y la experiencia que tenemos. Ese título de derecho, ese título de enfermería, el certificado de coach y todos aquellos cursos que en tu caso has hecho, todo eso se considera un activo. Y es un activo porque te da la capacidad de generar ideas que se pueden convertir en un servicio y que pueden generar ingresos. Entonces, aquí te quería hacer un comentario y me disculpas con relación porque antes la lámina anterior, bueno, ahí tengo una carpeta así, o sea, de títulos, ajá, así que tengo activos ahí. Y es que, bueno, yo respeto, por supuesto, este es un comentario y respeto la manera de pensar de cada quien, pero si yo hubiese tenido un poquito de información financiera hace 15 años atrás, 20 años atrás, yo no hago una inversión de una casa que puede costar $500,000. O sea, cuando tú dices, puedo vivir en un apartamento de $1,500, $2,000 mensuales y agarrar ese $500,000 e invertirlo, colocarlo a plazo fijo, no sé, ni siquiera si te da miedo invertir. Entonces tú dices, ha sido tanto esa creencia, tienes que tener una casa que es un dolor de cabeza, porque tú te mueres y si tus hijos ni siquiera están allí, no saben qué van a hacer con esa casa, con la perolera que tienes adentro, se vuelven dramas. Una casa pasa a ser un problema más que un bien, una herencia, la sucesión, todo aquello. Cuando tú dices, mira, te apuesto que a los hijos le hubiese caído mejor una cuenta bancaria. O sea, mira, aquí hay que la casa que hay que ver cómo lo vende. Entonces, claro, yo respeto a aquellas personas, no hay que tener una casa y todo aquello,
pero después, y después tú sales, después tú migras, después que tú has dejado una casa en un lugar, y que bueno, y que vas cada 5 años a ver cómo estás, cada 3 años, tú dices, Dios mío, cuando tú ves aquella madre, o sea, lo hablo de mi experiencia, de ver esa casa de 300 metros cuadrados, de 3 niveles y todo aquello, que lo que falta es nada, que tú dices, Dios mío santo, que yo, o sea, cuando comienzo a sacar cuenta del precio de la casa y todo lo que hay adentro, o sea, de uno tener un poco de información financiera, te das cuenta que no conviene comprar una casa. O sea, finalmente, excepto que, claro, que sea para tú alquilarla, sacarle, volverla realmente un activo. ¿Ok? Pero tú dices, o sea, ¿cuánto interés me puede dar esta cantidad de dinero? Me toca, el interés me alcanza para pagar un alquiler súper cómodo, para dejar, para tener la plata allí. Entonces, bueno, yo respeto a cada quien, pero de verdad que yo pienso que una de las clases que tendrían que dar en bachillerato, algo como finanzas básicas, para uno no tomar este tipo de decisiones en la vida. Yo creo que si llega una etapa de tu vida en donde donde tienes, además de una estabilidad financiera, tienes toda la capacidad de generar mucho más dinero, la posibilidad de meterte en una hipoteca no está mal, pero esta gente que se endeuda en una hipoteca desde que tiene 20 y pico de años, en vez de agarrar ese dinero y tomarlo y hacer otra cosa y arriesgarlo en otra cosa, que es una edad en donde realmente tienes todo el chance del mundo de poder tomar el dinero y hacerlo y perderlo y rehacerlo todas las veces que te dé la gana. Pero creo que ahí está, como tú dices, que tú respetas lo que dice cada quien. Lo que hablábamos hace un rato es qué valora cada persona. Y entonces a lo mejor algunas personas valoran la seguridad que les da un techo propio. Entonces, por eso quizás se meten en una deuda para una casa. Eso sumado al hecho de, como decir el checklist de lo que se supone que debo tener a cierta edad. Entonces, hacer un inventario de nuestros recursos, empezando por nuestros conocimientos, que tiene que ver con nuestra carrera académica, todos esos cursos que hemos tomado, talleres, todo lo que has aprendido e integrado hasta ahora. Entender cuál ha sido nuestra experiencia, o sea, todo nuestro recorrido laboral hasta la fecha, nuestros empleos, nuestros negocios, qué he aprendido en cada uno de esos espacios y que hoy me permite tener una experiencia para poder hacer algo más. Hacer inventario de nuestro tiempo, de realmente cuánto es el tiempo que quiero dedicarle a las distintas fuentes de ingreso. Porque a veces digo, bueno, quiero tener un negocio propio, quiero emprender, pero realmente no tengo para dedicarle el tiempo o no me he organizado para dedicarle el tiempo a un emprendimiento. Cuánto dinero tenemos y cuánto estamos dispuestos a arriesgar para generar más dinero. Porque aquí eso es importante. Tú hablabas de, por ejemplo, si no quieres arriesgar un plazo fijo. Hay gente que realmente no quiere arriesgar su dinero. Entonces hay que ver qué tanto estamos dispuestos a arriesgar y empezar a mirar cuáles son los instrumentos que hay en los distintos mercados que me permitan adaptarme a ese riesgo que estoy dispuesta a asumir. Y hacer una lista de contactos. Tus contactos son, creo que uno de los activos más importantes que tienes, porque tus contactos son todas aquellas personas que pudiesen ayudarte a concretar ideas. Aquellas personas que quizás pueden dar fe de ti y levantar el teléfono para dar una referencia para un trabajo
o que te pueden ayudar con tu idea de negocio, con lo que sea que decidas hacer para generar más ingresos. Esa cadena de contactos es importante considerarla dentro de tus activos. Y una vez que tengas todo este inventario, esto no lo tengo por allí, pero si tomen nota, es hacer una lista de al menos 10 ideas, así suenen locas, 10 ideas de todas las cosas que puedo hacer con lo que tengo. O sea, ¿qué ideas de negocio se me ocurren con todos estos activos intangibles que tengo listados? Así ni siquiera se te haya pasado por la mente. El otro día de repente estaba haciendo este ejercicio porque lo hago todos los años y dije, hey, pero yo me puedo dedicar al doblaje de voces. O puedo estar en un programa de radio como host. O sea, hay tantas cosas que uno sabe que tiene como activos, pero no los estamos explotando. Y a la hora en la que uno de tus activos principales te falla, entonces sientes que eso era lo único que podías hacer. Entonces es importante tener como esta lista de ideas de dónde puede salir el dinero que me va a permitir a mí cumplir con esas metas que tengo. Mira, muy apegado a lo que acabas de decir, a mí siempre las personas cuando escuchan mis meditaciones, todo lo que yo hago, mis mensajes, mi voz, allí no sé, pero sale diferente, sale muy tranquilo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mis libros en audiolibros, pero los voy a grabar yo, porque yo sé dónde voy a colocar la entonación, dónde le voy a poner el cariño, porque aparte, pues, estaba viendo que la tendencia se había ido un 80% al audiolibro, porque la persona corre, camina, cocina, hace todo escuchando los libros. ¿Y qué ha pasado? Claro, está el que le gusta la hoja, leerlo, rayarlo, pero el audiolibro se ha convertido en un negocio. Y yo dije, ¿y si yo grabo mis libros en audiolibros con mi voz? O sea, diciendo esta parte, es una entrada porque ya no solamente el libro es en papel o en online, sino que puedo colocar el audiolibro en el mercado. Justamente lo que tú dices, y eso fue algo que pensé este inicio de año haciendo mi trabajo de dónde puedo percibir más dinero. Eso está buenísimo y es algo que quizás en el pasado no habías considerado. Bueno, lo siguiente es ahorrar con un fin en mente. Una de las razones por las cuales la gente no logra tener el hábito del ahorro es porque ahorramos a lo tonto. O sea, como que es obligación tener una cuenta con plata. O sea, ¿para qué? Todo el dinero que ingresa, todo el dinero que ingresa a tu bolsillo tiene que tener un nombre. O sea, eso tiene que ir a algún lado. No es que te lo vas a gastar todo, es que tiene que tener un propósito. O sea, acumular dinero por acumular dinero no tiene ningún sentido. Si tu propósito es heredárselo a tus hijos, ok, pero que tenga ese nombre, que tenga ese propósito. Otra de las cosas que hacen que no tengamos el hábito continuo de ahorrar es el cortoplacismo. Esa sensación de dopamina que nos da el gastar en algo de forma inmediata porque nos dio placer. Entonces, me lo merezco, para esto trabajo, solo se vive una vez. Estas son frases que han arruinado por completo nuestra capacidad de ahorro. Entonces terminamos después diciendo, es que no me alcanza para ahorrar.
pero y todas las veces que dije, es que para esto trabajo. Para poder entender cuánto debo ahorrar, debo entender qué es lo que quiero lograr y costear esa meta. Como les decía al principio, si te vas a plantear metas, entonces empieza a desglosar qué es lo que hay dentro de esa meta que va a generar un gasto y ponle un presupuesto a eso. Y divídelo entre la cantidad de tiempo en el que quieras alcanzar esa meta. Y conviértelo en un gasto fijo más dentro de tu presupuesto. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a ahorrar es hacerme la idea de que tengo una deuda. Así de simple. Porque mientras que haya dinero, mientras que la cuenta esté en verde, da la impresión de que se puede seguir gastando. Pero diciendo, tengo una deuda de tanto, aunque esa deuda no sea una deuda, sino el viaje a Europa a finales de año, entonces ya no puedo hacer nada, eso va para allá. Entonces es como pagar la luz todos los meses. Exactamente lo mismo. El punto número 7 es crear un fondo de tranquilidad. Ajá. Y quiero dar por qué razón, porque no quiero llegar hasta el final para preguntar dónde te pueden, porque al principio no lo dije, dónde te pueden ubicar, porque tú eres asesor. Entonces no lo voy a dejar al final porque después la gente va hasta el final y no escucha, y necesito que aquí, que esté esto emocionante y nos falta como 3 puntos. Por favor, Ailise, nos digas dónde te pueden ubicar tus asesorías y todo este tipo de cosas. Okay. Nada, el medio por donde me puedes encontrar es mi Instagram, que es @AiliceGonzález. Al principio de esta presentación que se la voy a hacer llegar a Harriet, está cómo se escribe mi nombre, y ahí está el link directo a mi correo electrónico. Si quieren saber un poco acerca de mis asesorías, pueden escribirme por DM o pueden enviarme un correo. Para las que no entiendan qué hago yo aquí, quién soy yo, les digo rapidito. Yo tengo 16 años trabajando en el mercado de capitales. O sea, básicamente yo soy corredor de valores, y a lo largo de todo este tiempo he asesorado a personas no solamente para invertir su dinero en el mercado financiero, sino para arreglar sus finanzas. Y desde hace 6 años para acá comencé a trabajar con emprendedores y con empresas medianas, revisando todo lo que es estrategia de precios, revisando temas de viabilidad, de rentabilidad del negocio. Y algo que me pasa mucho es que por lo menos cuando llegan emprendedores queriendo revisar temas del negocio, de las finanzas de su negocio, terminamos necesariamente tocando las finanzas personales, porque sobre todo cuando tenemos negocios pequeños están muy ligadas. Eso es básicamente lo que hago y en lo que las puedo ayudar. No te escucho, Harriet, estás silenciada. Quería preguntarte justamente a mitad, porque no quería dejarlo al final, porque tampoco lo dijimos al inicio. Y bueno, te quería agradecer porque esto que nos estás entregando es oro puro. O sea, agarrar, y esto no es para verlo una vez, porque voy a mandar esto es para verla muchas veces, parar la grabación, sentarte y tomar conciencia realmente. Creo que es como abrir la realidad, dejarle de tener miedo al dinero, sino hacerte amigo de él, pero parece que conocerlo y conversar con él. Así sí, que bueno. Esto no se digiere en una hora, en una sentada. O sea, no es que después que vean este video ya están listas para arreglar sus finanzas. Esto es un trabajo de hormiguitas, y creo que tienen que sentarse a su ritmo con cada punto de los que hemos tocado hoy, y mirar con sinceridad
cuál es su situación actual y qué es lo que van a hacer para poder transformar esa situación. Excelente. Ya concluidos los comerciales, continuamos. Después de estos anuncios parroquiales, entonces seguimos. Por favor, una de las cosas que quiero que entiendan es que hay una diferencia entre el ahorro y un fondo de tranquilidad. Un fondo de tranquilidad o un fondo de emergencia. La verdad es que se llaman fondos de emergencia, pero empecé a llamarlos fondos de tranquilidad después de que una clienta me dijo que fondo de emergencia le generaba estrés. Entonces a ella le generaba paz que se llamase fondo de tranquilidad y le comencé a llamar así. Son dos cosas distintas y entendamos por qué. El ahorro, el objetivo principal del ahorro es, primero, el gasto a posteriori, o sea, es yo decido que quiero algo, pero no lo puedo pagar en este momento, entonces, por lo tanto, ahorro para comprarlo en el futuro. Esa es una de las funciones del ahorro, pero la otra función y la principal real del ahorro es invertir, es tomar ese dinero y meterlo en algo que me genere más dinero. Esa es la función del ahorro. Por lo tanto, no debería ser tocado si tengo una emergencia. Para eso están los fondos de tranquilidad o los fondos de emergencia, que son fondos que están estáticos. Eso no los puedo poner en ningún instrumento de inversión, porque entonces en el momento en que yo tengo una emergencia, entonces tengo que salir no sé, a vender la mercancía que tengo del negocio, rematarla porque tengo una emergencia, o salir a vender un apartamento porque tengo una emergencia. No puedo tocar el fondo de tranquilidad. Eso se queda en una cuenta para que si en algún momento llega a pasar alguna de estas cosas, yo pueda hacer uso de ese dinero de forma rápida. Y hay 4 fondos que yo considero que toda persona debería tener. El primero es el fondo de salud. Si bien es cierto que todos deberíamos tener una póliza de salud para poder delegar el riesgo de nuestra salud a un tercero, a nosotros nos cobran un deducible si nos hospitalizan. Y ese deducible, ¿de dónde crees que sale? Si tengo ahorros, sale de los ahorros, en el mejor de los casos. Pero si no tengo ahorros, ese deducible termina saliendo de la tarjeta de crédito. Y ya sabemos qué pasa con la tarjeta de crédito. Entonces, yo considero que debemos tener un fondo de salud del tamaño del deducible de tu póliza de salud. El segundo es un fondo para tu vehículo. Igual, del tamaño del deducible de tu póliza. Porque entonces cuando le pasa algo a tu carro y tienes que hacer uso de la póliza, pero tienes que pagar un deducible, entonces allí empiezas a decir que es que tengo gastos imprevistos. Los gastos imprevistos no existen, señores. Nosotros sabemos que nos podemos enfermar, nosotros sabemos que el vehículo se puede dañar o que algún aparato dentro de nuestra casa se puede dañar. Entonces, esos no son imprevistos. En algún momento va a pasar. ¿Cuándo? Evidentemente no lo sabemos. Y para eso es que son estos fondos. Hay un quinto fondo que yo lo tengo, pero que no lo coloqué aquí porque a veces hay gente que le parece medio tonto, y es un fondo para cosas de la casa. Es decir, yo tengo un fondo de X cantidad de dinero por si se daña el televisor o si se daña la nevera o se me dañó cualquier aparato que yo necesite sustituir o mandar a arreglar. Y que eso no salga de mis ahorros. No es un fondo prioritario, pero quizás si tienes muchísimo tiempo con aparatos electrónicos en tu casa, entender que ese fondo hay que crearlo porque tarde o temprano vas a tener que sustituir algo.
El otro fondo es el fondo de desempleo o fondo de paro o no sé, me enfermé y pasé X cantidad de meses sin poder generar ingresos y necesito tener un fondo para cubrir mis gastos básicos. Ese fondo de desempleo debería ser de entre 3 a 12 meses. Esto es otra cosa que a la gente le parece irreal y no es irreal, señores. Se puede tener un fondo de un año entero. Lo que pasa es que hay que tener, evidentemente, el hábito de guardar el dinero y de no tocarlo porque esto es tu prioridad. Y el otro es sería un fondo de retiro. Ya para el fondo de retiro, evidentemente, hay que hacer otras proyecciones como qué edad tengo, cuándo creo que voy a dejar de trabajar definitivamente, cuántos años creo que me puedan faltar, cuánto necesito para vivir si ya no genero ningún ingreso importante. Entonces ya aquí hay que hacer un poquito más de números, pero básicamente la idea es que tengan claro cuáles son los fondos que deberíamos tener. Y el fondo de retiro es el único fondo de los fondos de emergencia, de los fondos de tranquilidad, que sí se puede invertir y que obviamente se construye invirtiendo, pero que no lo vemos nunca como una necesidad de ahorro. O sea, cuando tenemos 20 y pico de años, retiro, un fondo de retiro, ¿para qué? O sea, ¿eso con qué se come? Pero cuando estamos acercándonos ya a una edad en donde decimos, ya no me queda mucho tiempo para ser productiva, entonces ahí sí empezamos a pensar en el fondo de retiro. Insisto que uno tiene que ver esto cuando esté en bachillerato. Sí. ¿Sabes que en Panamá se aprobó, ya se aprobó creo, no sé si está en el último debate o si ya está aprobada? Está en discusión una ley que exige que la educación financiera se dé desde el colegio. Eso me parece espectacular. Es importante, porque es que el dinero es importante no solamente porque es un medio para tú vivir, sino es que lo involucra todo, o sea, lo involucra absolutamente todo. Es la manera como tú estás acá. Entonces, aprenderlo a administrar, más allá de preocuparnos porque podemos producirlo, pero si no lo sabemos administrar, vamos a vivir en una pelea constante, produciendo y produciendo y nunca nos va a alcanzar. Porque es algo que tú te ganas $1,000 y vives bien como $1,000. Te aumentan el sueldo a 1,500 y tú no aprovechas la oportunidad de decir, bueno, de esos 500 que tengo de más, voy a utilizar 200, pero voy a ahorrar 300, porque hasta este momento vivo tranquila con 1,000. Y llegas a 2,000, a 3,000 y 5,000, y en los 5,000 te lo gastas de la misma forma. Entonces, no existe esta conciencia del buen manejo del dinero y nos hace estar en una constante búsqueda de él, que no es que no lo hemos conseguido, sino que no lo hemos sabido administrar. Eso es lo que ha pasado. Sí, sí. O sea, de verdad que ojalá que lo aprueben, pero en el mundo completo, esa ley. Deberían. ¿Cómo construir estos fondos? Es importante que primero definamos cuáles de esos fondos son nuestra prioridad, pues no se pueden construir todos al mismo tiempo. Si me preguntan a mí cuál escogería, o sea, cuál le diría a todo el mundo que debería escoger primero, debería ser el de salud. Porque estamos más propensos a tener algún accidente y a enfermarnos que a perder el trabajo. Lo otro es tener claro entonces el monto que tengo que reservar, ponerle una fecha de cumpleaños a cuánto tiempo me va a tomar crear ese fondo, dividirlo entre esa cantidad de tiempo y ponérmelo igual que el ahorro como una factura que tengo que pagar todos los meses y tenerlo en una cuenta que preferiblemente ni siquiera tenga acceso.
Entender que el fondo, si lo utilizo, tengo que reponerlo, no es para usar y ya murió, no. Si lo utilicé, tengo que entonces de nuevo construirlo. Y recordar que solamente se utilizan en casos de emergencia. Este punto para mí es súper importante dejarlo claro. Cuando la gente se entera que yo que soy corredor de bolsa, la gente empieza a preguntarme, ¿y qué piensas del Bitcoin? ¿Y qué piensas de no sé qué? Y de toda parafernalia que se inventan en el mercado de valores. Y algo que yo le digo a la gente es que si no lo entiendes, ahí no es. No es que me parece a mí, es que puedas entender medianamente en qué vas a invertir. Si no tienes ni idea de qué es algo, señores, el dinero no va para allá, a menos que tengas 20 años y lo estés haciendo por especulación y te puedas dar el lujo de botar la plata. O tengas mucho dinero y también lo estés haciendo por especulación. Pero especulación no es inversión. Ahora, ¿cómo considero yo que deberíamos invertir en orden de prioridades y de niveles de riesgo? O sea, esto está ordenado entre lo que debería ser prioritario primero, a lo menos prioritario de último, y lo que es menos riesgoso hasta lo más riesgoso. Y cuando digo menos riesgoso, no estoy diciendo libre de riesgo, porque no hay absolutamente ningún tipo de inversión que esté libre de riesgo. Y quien diga lo contrario, tengan cuidado. Lo primero en lo que deberíamos de invertir es en potenciar nuestras habilidades. En cursos, libros, mentorías, siempre preguntándonos para qué las vamos a hacer. O sea, cómo vamos a transformar esa capacitación en una potencial idea. Lo segundo es en protegerse, en tener un seguro de vida. De alguna manera, esto va a cubrir no solamente gastos cuando ya no estemos, sino que podemos dejarle este dinero a nuestros hijos, o es el seguro que por obligación te piden si te vas a meter en una hipoteca, porque es lo que paga la hipoteca cuando ya no estás. Lo tercero en lo que podríamos invertir sería en un negocio propio. Si la primera era potenciar mis habilidades, obviamente tengo que hacer algo con ello. Entonces, la tercera opción es montar un negocio. Y cuando se trata de montar un negocio, yo que he tenido negocios de servicios y he tenido negocios de productos, mi recomendación es comenzar con negocios de servicios si yo nunca he emprendido en otra cosa. Porque cuando me meto a negocios de productos y no entiendo el manejo de inventario, no entiendo lo que implica la cadena de manejar un negocio de productos, entonces quizás esto me pueda salir, no me pueda salir tan bien. Entonces es preferible meterse primero con servicios y cuando entiendo cómo funciona un negocio desde los servicios, quizás transformarlo en otra cosa. De hecho, cualquier negocio que tenga que ver con productos puede tener un servicio o sea, puede transformarse en un servicio. Lo cuarto serían activos refugios. Estos activos refugios, más que todo, viene para países en donde no hay monedas tan fuertes como en Venezuela. O sea, tener quizás tus ahorros en dólares o en cualquier otra moneda fuerte que no sea la de países latinoamericanos que no están dolarizados. O metales preciosos. O sea, me imagino que lo sabes, pero cuando yo recuerdo que mi mamá y mi abuela compraban joyas de oro y decían que eso eran sus ahorros y lo que le iban a heredar a los hijos.
porque realmente los metales preciosos conservan el valor en el tiempo. Lo otro sería mercados financieros. Y antes de invertir en el mercado financiero es importante que nos eduquemos. Si no nos educamos, no es un mercado para todo el mundo. Es un mercado que tiende mucho a la especulación y es un mercado donde para entrar tienes que tener la idea de puedo perder este dinero. Y de último, en orden de prioridades y que considero que tiene mayor riesgo, es invertir en la idea de otros. Como puede ser sociedades con otras personas o los crowdfunding, que es poner dinero para que otros monten negocios. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, Harriet. No, realmente creo que está súper claro todo. He visto una cantidad de errores de mi vida misma. Pero sí, están bien, estoy totalmente de acuerdo. Creo que Carla levantó la mano. Sí, Carla, cuéntame. Bueno, gracias, Elise. Elise, antes, bueno, venimos por la parte de la deuda, pero sí quería, en tu experiencia, ¿qué te parece a ti más, no es más importante porque ambos son importantes, pero más expedito de realizar el pago de una deuda o el crear fondo, por ejemplo, en mi caso, un fondo de desempleo porque yo soy independiente, entonces para mí un fondo de desempleo es vital, pero a su vez tengo deudas que quizás me están, ¿sabes? Acuchillando el bolsillo, yo digo, bueno, ¿qué es lo primero que debería atender? Para mí, si no es una deuda de un apartamento, la deuda entonces es lo prioritario. Okay. Sin pensarlo mucho. Okay. Sin pensarlo. Porque cuando tú haces el balance, o sea, simple y llanamente son matemáticas simples. Cuando tú haces el balance, si tú tuvieses una deuda que es con un familiar y que esta deuda no te está generando intereses y que la persona no te está cobrando la plata, simplemente tienes el estrés emocional que puede generar cualquier deuda. Si tú estás teniendo una deuda con un acreedor que mañana tiene las herramientas para hacer efectiva su deuda, no importa cuántos fondos de emergencia tengas y cuántos fondos de retiro o de paro tengas, van a ir por tu fondo, porque es de lo que se pueden descontar. ¿Me explico? Claro. Sí, total lógico. Entonces, ahorrar teniendo carga de deudas como tarjetas de créditos o préstamos bancarios no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque estás ahorrando un dinero que no está ni siquiera generando intereses, pero estás pagando además intereses por una deuda. Claro. Entonces, sé que es difícil porque esa sensación de tener precisamente ese fondo allí te genera la tranquilidad de decir, bueno, tengo ese dinero allí. Pero ¿por qué es tan importante el tener tu inventario de activos intangibles? Porque no importa si ese dinero no está, mañana sabes que tienes la capacidad de generar dinero porque no te vas a morir de hambre porque tienes cómo hacerlo. Si lo que hoy no te funciona. Correcto. Muchas gracias. A ti. Bueno, deuda buena, deuda mala, maldita deuda. A mí me encanta el tema de la deuda, precisamente porque yo no he tenido una buena relación con la deuda a lo largo de mi vida. O sea, si quieren ir a ver mi charla TED, que está colgada en mi Instagram, mi primer episodio de depresión vino a raíz de mi primera gran deuda a mis 18 años. Mi mamá tenía que doparme para yo dormir
porque yo lo único que pensaba era en la deuda. De hecho, hoy en día tengo el celular en silencio porque yo detestaba sentir que alguien me estaba llamando para cobrarme. A ese nivel era mi relación con la deuda. Hoy, por suerte, puedo decir que estoy libre de deudas. Sin embargo, esta relación que he tenido con la deuda no me permite a mí decir que la deuda es mala, porque la deuda no es ni buena ni mala. La deuda tiene muy buena propaganda, porque por todos lados te dicen, toma esta tarjeta de crédito, ir a irte de viaje y pagar no sé qué, y toma este préstamo que te va a permitir ir a la casa de tus sueños y tal y qué sé yo. Tiene muy buena propaganda, pero tiene muy mala reputación. En principio, porque los bancos te persiguen cuando no cumples con tu obligación. Con una obligación que tú decidiste adquirir porque querías acercarte a algo que no tenías. Entonces, la deuda no es buena ni es mala, es simplemente un instrumento. Para mí, la deuda es como un vehículo que te lleva de un sitio a un sitio donde quieres ir, como lo es tener tu casa propia, tener tu carro propio, o poder tener un negocio, y la deuda te permite quizás invertir en eso que te va a permitir empezar ese negocio. La deuda te acerca a lo que quieres, y por eso se parece a un vehículo. El problema es que hay muchos queriendo montarse en ese vehículo y manejarlo y llevarlo de 0 a 100 cuando nunca en la vida han manejado. Entonces, si bien es cierto que nos facilita algunas cosas en la vida, también puede jugarnos en contra. Algunos estudios revelan que cerca del 41% de las personas sufre estrés por deuda. Lo que hablábamos al principio, o sea, el dinero en sí genera estrés, el manejo en general del dinero genera estrés. Entonces, tener deuda genera un estrés mucho más grande que no saber de dónde genero ingreso, o de no tener idea de en qué gasto. No existe una receta perfecta para salir de las deudas. Hay algunas metodologías, como lo son la bola de nieve y el método de las tazas. El método de la bola de nieve básicamente es un método que inventó la gente de Harvard, haciendo un experimento en donde comenzaban a pagar las deudas más pequeñas, y una vez que terminaban de pagar esas deudas, ese dinero lo agarraban para la siguiente deuda más pequeña, y así hasta llegar a la más grande. Porque ellos aseguran que lo que le estresa a la gente no es el monto de la deuda, sino la cantidad de deudas que puedas tener. Este método es un método más apostando a lo emocional. Cuéntame, Harriet. Al de la bola de nieve, y esto me recordó que por eso es que los bancos a veces te cobran todas las deudas y haces una sola deuda, y es como que debes la misma plata, pero sientes como mayor tranquilidad porque tienes una sola deuda y no una deuda por aquí, una deuda por allá. Y entonces yo creo que sí, que emocionalmente, aunque es la misma cantidad de dinero, tienes como un solo acreedor, un solo compromiso, que tener 10 compromisos, uno por aquí, otro por allá. Creo que sí, creo que emocionalmente ayuda. Y de eso los bancos. Emocionalmente ayuda. Ojo con el tema del refinanciamiento de las deudas, que no siempre el refinanciamiento de las deudas sale bien, porque a veces refinanciar una deuda quizás termine en una tasa mucho más elevada que la suma de las tasas que estoy teniendo en el momento. Entonces, por eso es que hay que hacer un análisis detallado de
cuánto debo y a quién le debo y a qué tasa. Yo podría apostar lo que sea, que la mayoría de las personas que tienen deudas no tienen idea de cuántos intereses están pagando por las deudas que tienen. Luego viene entonces el método de las tasas, que es el método que yo utilizo y el que me gusta, que es básicamente identificar cuáles son todas las deudas con mayores tasas, que suelen ser las de las tarjetas de crédito, que además de tener intereses demasiado elevados, son un barril sin fondo. O sea, las tarjetas es la cosa más absurda que hay, porque si tú le pagas el mínimo, no las vas a pagar más nunca en la vida. O sea, hay que aprender a utilizar una tarjeta de crédito. Y eso nos tomaría otra hora más de explicación, así que hoy no lo vamos a hablar. Pero el método de las tasas es básicamente ordenarlas de mayor a menor, no por monto de la deuda, sino por tasas que estoy pagando. Entonces, la idea es salir primero de la que mayor tasa me genera, porque evidentemente es la que más dinero me está sacando. Y de última, obviamente, aquellas deudas que tenemos que son sin intereses. Para salir de las deudas, no solamente, o sea, no podemos decir, bueno, voy a reducir gastos y con eso salgo de deuda. O me voy a conseguir otro trabajo, o voy a ver qué otra cosa hago para generar ingresos y salgo de la deuda. Para salir de las deudas tenemos que implementar una estrategia mixta. Porque si yo me endeudé, y como lo dije al principio, el ejercicio de entender por qué nos endeudamos, si yo me endeudé porque en consumo, pero es porque mis ingresos no me dan ni siquiera para terminar de pagarme el mercado, entonces mi estrategia ahí no puede ser recortar gastos, porque ya yo no puedo recortar más. Ahí mi estrategia necesariamente tiene que ser incrementar mis ingresos. Ahora, si yo me endeudé por consumo, por cosas como ropa que no necesito, viajes que puedo hacerlos después, entonces yo ahí tengo que comenzar a reducir gastos y priorizar la deuda. Ahí vamos a ver. Entonces, ¿cómo salir de deudas? Ordenar y clasificar entonces la deuda desde la riesgosa a la no riesgosa, tomando en cuenta que la riesgosa es la de mayor tasa. Ya que armaste un presupuesto con los ejercicios del inicio, entonces entenderás cuál es tu capacidad de pago y agarrar y usar esa capacidad de pago para comenzar a bajar la deuda. Hacer un inventario de activos físicos y vender todo lo que no hayas utilizado en un año y llevar esa plata a pagar la deuda, y alquilar a aquellos que tengan potencial de ser alquilados, y con ese dinero ir bajando la deuda. Generar evidentemente nuevas fuentes de ingresos a partir del inventario de activos intangibles que hiciste hace unos ejercicios atrás. Y en algunos casos vale la pena reestructurar la deuda, como estábamos hablando ahorita con Harriet, siempre y cuando la tasa que me den de reestructuración sea menor a la tasa que hace la suma promedio de las deudas que tengo actualmente. Y también tomar en cuenta que no a todo el mundo le reestructuran la deuda por completo, porque hay gente que tiene tanta deuda que la capacidad de pago no da para reestructurarles la deuda completa. Entonces les reestructuran un pedazo, pero entonces te queda otro pedazo y seguimos en lo mismo. La idea básicamente es concentrarnos primero en eliminar tarjetas de crédito, o por lo menos ponerlas en cero, y luego ir a todas las demás deudas, que para mí serían tarjetas de crédito, vehículo, préstamos personales y de último la casa.
Y como último consejo para salir de deudas es no castigarte. La deuda genera, aparte de estrés, genera culpa porque no debía haberme metido en esto. Las decisiones que tomamos fueron las que tomamos, disfrutamos en el momento en el que tuvimos lo que obtuvimos a través de la deuda, y de aquí en adelante simplemente es asumir la responsabilidad por las decisiones que tomamos. Y por último, y que aunque no parezca un consejo financiero, es un consejo financiero, es cuida de tu salud. Cuida de tu salud física, cuida de tu salud mental, y esto hará que con los ejercicios que hasta ahora hemos hecho o harán, cuide de tus finanzas. Si no hay salud, ni física ni mental, evidentemente no hay manera de generar ingresos. Y bueno, nada, esto sería todo. Y gracias, Harry, por el espacio. Y espero que esta información les sirva de algo. No, gracias a ti, Elise, porque esto es oro en polvo. De verdad que esto, aunque pertenece a la membresía, porque realmente la membresía es para un grupo de personas que están pagando, creo que esto es información que tendrá que colgar uno públicamente. Esto es un servicio público, porque de verdad siento que esto es esto es una apertura de la mente desde cómo canalizamos. Lo que se hizo ya se hizo, pero yo siempre puedo recomenzar. Pero para eso tengo que poner todo en claro, tengo que poner todo en Excel, tengo que comunicarme y decir, esta es mi realidad, ¿ok? Y desde esta realidad ya yo tengo la certeza de decir, bueno, mi compromiso, mi deuda, lo que sea, mi dolor de cabeza son $35,000, por decir algo. Ajá, ahora, de aquí en adelante, ¿cómo voy a hacer? Pero si no sinceramos el número, si no nos enfrentamos a la realidad, entonces vamos a seguir asumiendo hasta que colapsamos. Y definitivamente que el tema financiero es un tema que afecta emocionalmente, afecta en la salud, afecta en las relaciones, tanto que cuando dos personas se van a unir y se habla de una separación de bienes, o sea, todo es una, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay que aclarar cuánto tengo yo, cuánto tienes tú. Me parece que es lo más sano y lo más y lo mejor que se puede hacer, y no se ve desde, ay, no, mira, ya está separando los bienes porque será que piensa que no vamos a vivir para siempre. O sea, siempre ha sido como un tabú y creo que por eso nos hemos administrado tan mal. Yo de verdad lo que tengo son palabras de agradecimiento para ti, Elise, y yo sé que esto a quienes lleguen poco, mucho, va a ser una herramienta con un valor incalculable. Así que de verdad que desde este espacio, desde mi persona, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu apertura a enseñarnos. Muchas gracias. Ok, entonces bueno, fue más de una hora, pero valió la pena. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Elise, si quieres darnos un consejo para cierre o cualquier cosita que tengas por ahí. Creo que he hablado bastante, pero bueno. Bueno, no, aprovechar los ejercicios que, aunque parezcan sencillos, ponernos a la tarea de hacerlo no es tan fácil. Sé que no, sé de apoyo para hacerlo. Estoy disponible, y si no es conmigo, busquen a alguien si sienten que no pueden hacerlo solos, pero sincérense con sus números. Es la única manera de tomar control de sus finanzas y de dejar que el dinero, de trabajar con el dinero y dejar de trabajar para el dinero. Bueno, creo que has dicho y has cerrado con algo
importante. A veces no invertimos plata en asesorías, en otras personas y pensamos que estamos ahorrando y estamos perdiendo. O sea, llega un momento que tú dices, uno tiene que sincerarse también hasta dónde soy capaz de manejar esto. O sea, hasta aquí llegué. Esto es lo mío, pero aquí no puedo llegar. Y buscar a alguien que sea experto en la materia, que me va a costar 100, 200, 300. Sí, pareciera que es alto, pero imagínate cuánto has perdido por estar dando tumbos sin saber cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es un mensaje bueno para todos los ramos, para todas las situaciones de la vida. O sea, lo que yo dejo de perder si yo invierto en una asesoría, sea cual sea contigo, sea conmigo, en mi ramo, lo que sea, pero busquen a alguien que los ayude cuando sientan que algo se escapa de las manos, que eso es una inversión, no es un gasto. Bueno, queridas amigas de esta membresía Mujeres sin Fecha de Vencimiento, para mí es un placer esta es la primera invitada que tengo de esta membresía y para mí es un honor, por supuesto, haber con ustedes compartido esto. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches. Te quiero mucho, Elise. Gracias a todas y bueno, nos vemos en otra oportunidad.